Devocional de la pastora Janet Andrade. 25 de marzo. El tema de hoy, honrar a la autoridad. Selección de las Escrituras, Hechos, capítulo 23, que dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pero escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix el gobernador. Y llamando a 2 centuriones,
mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Alimento para meditar Hechos 23, versículo 5, que dice: Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esta es una cuestión difícil que abordaremos hoy. Pero antes de hacerlo, escuchemos los siguientes versículos, además del alimento para meditar. Éxodo 22, versículo 28 dice: No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Eclesiastés 10, versículo 20 dice: Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Segunda de Pedro 2, versículo 10 dice: Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Judas 1, versículo 8 dice: No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Creo que hay una línea muy delgada y una diferencia entre ser crítico con los políticos y acciones de un líder y hablar mal o maldecir a la persona. El Señor nos alienta en su palabra a juzgar el fruto y discernir de las palabras y acciones de las personas para saber quiénes son. En Mateo 7, versículos 16 al 18. Es imposible no notarlo. Sin embargo, uno puede pasar sobre esa línea cuando las palabras se vuelven de odio. Eso sucede cuando uno es guiado por la carne y no por el espíritu, que es algo que los impíos del mundo no pueden evitar, ya que no son portadores del espíritu. Y los cristianos también pueden hacerlo por frustración o temor si no son cuidadosos. Todo lo que se hace sin fe es pecado.
Recuerda David, a pesar de que el rey Saúl lo persiguió y le hizo la vida muy difícil por un tiempo, David no pudo hacerle daño. Honró la posición tanto que no se atrevió a levantar un dedo contra él e incluso lloró su muerte. De manera similar, Pablo, que acababa de recibir una bofetada en la boca al mando del sumo sacerdote, se arrepintió de haberle hablado irrespetuosamente cuando supo quién era. En nuestra sociedad es necesario hablar cuando las políticas son impías y son contrarias a la justicia y al bienestar de la gente. También es importante tener en cuenta que aunque tenemos personas en altos cargos de autoridad en nuestro gobierno, son servidores públicos de la gente, por la gente, para la gente. Sin embargo, esas posiciones, así como cualquier posición de autoridad en el trabajo, la escuela, el ministerio, la familia o en cualquier otra entidad, deben ser honrados. Por lo tanto, nuestro desafío como cristianos es hacer que los líderes rindan cuentas a un estándar divino, mientras que al mismo tiempo honramos su posición y oramos por ellos, como lo dice Primera de Timoteo 2, versículos del 1 al 3, independientemente de sus inclinaciones políticas. Bendiciones.